día, estimados maestros del área de EPT. Bienvenidos al ciclo de preparación docente. Hoy hablaremos sobre los diagramas de flujo en el proceso productivo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de cada etapa del proceso. El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades, mostrando la relación secuencial entre ellas, facilitando así una rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás. Se les llama diagrama de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. Como se observa en el ejemplo, tenemos un diagrama que tiene una actividad de inicio y una actividad de salida o finalización. ¿Y cuáles son las ventajas de los diagramas de flujo? El cerebro humano reconoce muy fácilmente los dibujos. Eso significa que un diagrama de flujo favorece la comprensión del proceso al mostrarlo como un dibujo. Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Es decir, se identifican los pasos, los flujos de los procesos, los conflictos de autoridad que se presentan, las responsabilidades, los cuellos de botella y los puntos de decisión. También muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que se realizan, facilitando así a los empleados el análisis de las mismas. Asimismo, son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a los que desarrollan las tareas. ¿Y qué simbología tenemos en los diagramas de flujo? Los símbolos que han sido estandarizados y determinados por la ISO para la obtención de diagramas de flujo se muestran en la siguiente tabla. Si bien estas figuras son las más reconocidas y apropiadas para la construcción de diagramas de flujo, no son las únicas, por lo que es posible utilizar diferentes formas para su representación. Como se puede observar, tenemos varios símbolos que nos indican la operación, las flechas de flujo de una operación. Tenemos un símbolo de inicio y fin, otro símbolo que nos indica la entrada y salida de datos, un símbolo de proceso, un símbolo de toma de decisión, un conector dentro de una página o un conector fuera de la página. Cada uno de estos símbolos tiene una descripción que se aplican en la construcción de un diagrama de flujo. Asimismo, se utilizan distintas formas de interpretación a través de dibujos, de símbolos de ingeniería, de figuras geométricas, etc., que transmitan una indicación de lo que se quiere representar. Ahí tenemos un símbolo de inicio y fin, entrada y salida, operación, de una expresión de asignación, de una entrada, de un proceso de llamada, un símbolo de condiciones de asignación alternada, un conector dentro de una página o la representación de datos que se han grabado, así como la representación de resultados, un símbolo de condición de acciones alternativas de decisión, otro de conector fuera y dentro y un símbolo que nos indica la dirección de un diagrama de flujo. Y los símbolos de diagramas más usados en el DOC y el TAP son los siguientes. Tenemos aquí el símbolo de un círculo que significa operación
y sirve para indicar las fases del proceso, como agregar, modificar, ensamblar, montaje, etc. El cuadrado, que es la inspección, sirve para verificar la calidad, la cantidad, es decir, la revisión. El símbolo de la flecha, que significa transporte, nos indica el movimiento de materiales, el traslado de un lugar a otro. El símbolo de la D, que significa demora, nos indica la demora entre dos operaciones o el abandono momentáneo. Y el símbolo del triángulo invertido, que significa almacén, nos indica el depósito de un objeto bajo la vigilancia en un almacén o un depósito. Y el último símbolo, que es un cuadrado con un círculo interno, es un símbolo combinada, que nos indica la realización de varias actividades de manera simultánea. Y aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo sobre un proceso de investigación. Como ves, se inicia con la selección del tema. Luego la flecha nos indica que hay que buscar información. Luego hay que delimitar el tema. Seguidamente viene la determinación del tipo de investigación. Luego viene la elaboración de una guía de trabajo, así como establecer un calendario de actividades. El flujograma nos lleva a la recolección de información, luego registrar información en fichas bibliográficas para pasar a leer la bibliografía. Luego de la lectura viene una pregunta: ¿tengo suficiente información? Si no tenemos información, entonces retornamos a la recolección de información para tener mayor información sobre el tema. Si tengo suficiente información, entonces corresponde analizar la información. Luego viene la elaboración de fichas del contenido y seguimos con el flujo de integrar todo ello en un fichero. Esto nos ayudará a redactar el trabajo para luego revisar el resultado. Entonces viene una pregunta si es satisfactorio, y si es no, volvemos a redactar el trabajo, y si la respuesta es afirmativa, entonces habremos construido un nuevo conocimiento. Aquí tenemos otro ejemplo de diagrama de flujo sobre el funcionamiento de una lámpara. Observen, la lámpara no funciona y nos preguntamos: ¿está enchufada la lámpara? Si la respuesta es no, entonces corresponde enchufar o conectar la lámpara. Pero si la respuesta es sí, entonces nos hacemos otra pregunta: ¿está quemada la ampolleta? Si la respuesta es sí, cambiamos la ampolleta y la lámpara empezará a funcionar. Pero si la respuesta es no, la ampolleta no está quemada, pero sin embargo la lámpara está enchufada, entonces la lámpara debe estar malograda, que corresponde comprar una nueva lámpara. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo sobre el proceso de facturación y cobranza. Y como actores principales tenemos al cliente y al área de finanzas. Entonces, ante un pedido que fue entregado, el área de finanzas envía el recibo o factura de la compra realizada por el cliente. Luego el cliente confirma la recepción y valida la factura que se le ha emitido. Seguidamente viene una pregunta si la factura es correcta. Si el usuario indica que sí, entonces realiza el pago. Pero si la factura tiene errores, entonces el área de finanzas corrige o modifica la factura para nuevamente volver a enviar la factura al usuario
para su confirmación y validación. Y una vez que el usuario realiza el pago, entonces el pago es validado y viene una pregunta para el área de finanzas. ¿El pago está validado? Si el pago ha sido validado, entonces el área de finanzas cierra el pedido y culmina el proceso. Pero si el pago no ha sido validado, retorna al usuario para que pueda realizar el pago y así volver al flujo normal del proceso de facturación y cobranza. Diagrama de operaciones de proceso, más conocido como DOP. El DOP muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso productivo, desde la llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto terminado. La gráfica del proceso operativo ofrece detalles de la manufactura y del negocio con solo echarle un vistazo. El DOP también es conocido como cursograma sinóptico o gráfica del proceso operativo. Y sus principales símbolos que se utilizan es el de operación, inspección, transporte, almacenaje, demora y actividades combinadas. Ahora veamos la estructura de un DOP. Empieza con el encabezado, que indica el título del diagrama y el tipo de producto que se va a elaborar. Además, puede consignarse otros datos como fecha, sección, operario, etc., como se observa en el ejemplo de un DOP de elaboración de mermelada. Luego viene el cuerpo, que es el diagrama en sí, y está compuesto por los símbolos, líneas verticales y horizontales. Como se observa, el ingreso de la fruta, viene la selección, lavado, el pelado, descorazonado y por último la cocción y verificación. Asimismo, tiene que traer un resumen que nos indica el número total de operaciones, inspecciones y combinadas efectuadas durante el proceso. Entonces, estos son los símbolos de los diagramas de flujo de proceso. Ahí tenemos el símbolo del círculo, que significa operación, que nos indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Y el símbolo de operación e inspección nos indica la verificación o supervisión durante las fases del proceso, método o procedimiento de sus componentes. Y el símbolo de inspección y medición representa el hecho de verificar la naturaleza, la cantidad y calidad de los insumos y productos. Y el símbolo de transporte, la flecha, nos indica cada vez que un documento, un producto o una materia prima se mueve o traslada a otro lugar u a otra oficina. También tenemos el símbolo de entrada de bienes, que es un triángulo invertido, que nos indica los productos o materiales que ingresan al proceso. Y el símbolo del triángulo, que significa almacenamiento, nos indica el depósito permanente de la materia prima, de los productos, de un documento o información dentro de un archivo. ¿Y cómo se elabora un diagrama de operaciones y procesos? Primero se utilizan solamente los símbolos de operación, inspección y símbolos combinados. Luego la materia prima principal debe colocarse a la derecha del diagrama. Luego, al lado de cada símbolo se coloca una breve descripción de cada actividad. Y no deben existir cruce entre líneas. Los símbolos deben ser exactamente del mismo tamaño. Y todas las entradas y salidas deben estar claramente establecidas mediante líneas horizontales. Cuando se producen desechos, se coloca una línea a la derecha indicando las causas. Todas las operaciones y controles deben estar debidamente enumeradas
Y por último, la numeración se efectúa de arriba hacia abajo y de derecha hacia la izquierda. Como podemos observar en el ejemplo del diagrama de operaciones de elaboración de mermelada. ¿Y cuáles son los objetivos de un diagrama de operaciones? Los objetivos del diagrama de operaciones del proceso son los siguientes: dar una imagen clara de toda la secuencia de los acontecimientos del proceso, estudiar las fases del proceso en forma sistemática y mejorar la disposición de los locales y el manejo de los materiales. Esto con el fin de disminuir las demoras, comparar los métodos, estudiar las operaciones para eliminar el tiempo improductivo. Ahora te mostramos algunos ejemplos de los significados de cada símbolo. El símbolo de operación, que es un círculo grande, nos indica una operación como clavar, mezclar, taladrar orificios, etc. El símbolo de transporte, que es una flecha que nos indica el transporte, la dirección del transporte, como mover material mediante un carro, mover material mediante una banda transportadora, o mover el material transportándolo personalmente o mediante un mensajero. Y el símbolo de almacenamiento, que es un triángulo que representa almacenamiento como materia prima en algún almacenamiento masivo, almacenamiento de un producto terminado apilado sobre tarimas, o el archivamiento de documentos. Y el símbolo de retraso, que es una letra D mayúscula, nos indica un retraso como esperar en un elevador, material en un camión o sobre el piso en una tarima esperando a ser procesado, o la demora de la documentación que está en espera a ser archivada. Y el símbolo de inspección, que es un cuadrado, nos indica la inspección como examinar materiales para ver si están bien en cuanto a cantidad y calidad. O la inspección de lectura de un medidor de electricidad, un medidor de vapor, un medidor de agua, etc. O la inspección de analizar las formas impresas para obtener información. Ahora veamos un ejemplo de diagrama de operaciones de procesos sobre la fabricación de 20 unidades de galleta de una panadería Pan Gourmet. Tenemos los insumos de harina de trigo en 500 gramos, mantequilla 250 gramos, azúcar 160 gramos, polvo de hornear 7 gramos y 150 gramos de huevo, así como 5 gramos de leche en polvo. El proceso empieza con una actividad de 5 minutos, que es pesar los insumos como la harina, mantequilla, azúcar, huevos, polvo de hornear, leche en polvo. Luego viene una segunda actividad, que es mezclar los ingredientes por un tiempo de 10 minutos. Sigue una tercera actividad, que es la distribución de la masa y darle forma a la masa ubicándolo en bandejas. Esto en 5 minutos. Una cuarta actividad, que es hornear las galletas a 300 grados por un tiempo de 10 minutos. Luego viene una primera inspección, que nos señala la inspección de las galletas si están doradas, por un tiempo de 1 minuto. Luego una quinta actividad, que es sacar las galletas del horno por un tiempo de 5 minutos. Y una sexta actividad, dejar enfriar las galletas por 10 minutos. Y finalmente una segunda inspección para ver el producto terminado. Entonces, en resumen, se han dado 6 operaciones, 2 inspecciones, todo ello en un tiempo de 40 minutos. Aquí tenemos otro ejemplo de DOP sobre el ensamblaje de un escritorio. Entonces tenemos el ingreso de la materia prima, la madera y los tubos y tubos de metal.
Y se empieza con la primera actividad cortando los tubos. Luego viene el doblado de tubos. Y tercero, el pintado de dichos tubos. Luego se trabaja con la madera, cortando las piezas que se necesitan. Y como quinta actividad viene el barnizado de la madera. Entonces vamos a encontrar una demora. Una primera demora del secado de los tubos y una segunda demora del secado de la madera. Luego una inspección del acabado de los tubos y una segunda inspección del acabado de la madera. Y seguidamente se transporta la madera para realizar el proceso de ensamble. Y una vez terminado, se almacena el escritorio. Y siempre señalando los materiales que se van a utilizar, tanto de la madera como el tubo, en las medidas y cortes que se requieren para ensamblar un escritorio. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo de diagrama de operaciones del proceso de un pisco. Tenemos una pequeña leyenda que nos indica el nombre de la fábrica, el departamento que es producción, la fecha, el producto que es el pisco y el método de trabajo que es mejorado. El nombre de quien elaboró el diagrama y el nombre del ingeniero que aprobó dicho diagrama de operaciones de procesos. Y empezamos. El diagrama empieza con el ingreso de la materia prima, que son las uvas blancas y las uvas negras. Luego viene actividades de operación e inspección, son actividades combinadas, como es recoger la uva, recepcionar la uva y una operación de prensado de la uva. Luego viene otra actividad combinada de despapillar la uva, desvinar la uva y luego una operación de fermentar el jugo de la uva. Todo ese proceso se realiza 7 veces para que la fermentación alcance un punto adecuado. Luego viene una operación de remontar, descubrir y luego un desecho de los residuos sólidos. El proceso continúa con una actividad combinada que es destilar, embotellar, etiquetar y empacar los vinos en cajas para luego verificar la calidad del pisco. Todo este proceso se ha dado a través de 24 operaciones y 8 inspecciones en la elaboración del pisco. Aquí tenemos otro ejemplo, esta vez de la elaboración de un pisco sour. Como ingredientes tenemos el huevo, el pisco y otros insumos. Primeramente hay que verificar la calidad y cantidad del pisco en sus medidas adecuadas. Luego se agrega un jarabe de goma, seguidamente el zumo de limón y después de verificar la calidad del huevo se obtiene la clara del huevo para combinar con los demás ingredientes. Luego de una inspección se agregan cubitos de hielo y se agregan todos los ingredientes en una licuadora. Luego se sirven en copas, añadido un amargón de angostura y finalmente se agrega canela y se sirve a los clientes el pisco sour. Muy bien, estimados maestros, ahora vamos a ver qué son los diagramas de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt y cuál es su importancia? El diagrama de Gantt es un gráfico de barras con dos ejes, uno horizontal y otro vertical. El primero se usa para definir fechas de inicio y finalización, mientras que el segundo se usa para presentar tareas. La gráfica de Gantt en un proyecto muestra todas las asignaciones y las fechas a lo largo de la línea de tiempo. En otras palabras, el diagrama de Gantt es un plan gráfico claro y visualmente atractivo de sus tareas y las de su equipo con fechas que se pueden conectar entre sí. ¿Y qué elementos incluye el diagrama de Gantt?
Tiene tareas o actividades, tiene la duración de dichas tareas, el estado de las tareas y su prioridad. Asimismo, tiene fechas de inicio y fechas de finalización. También trae una línea de tiempo, que es el cronograma, y los hitos importantes de dicha actividad. También se puede observar las dependencias entre tareas o actividades y los plazos definidos para cada actividad. Diagrama de Gantt. Se sabrá qué trabajo queda por hacer, el trabajo actual que tiene y lo que ya se ha realizado. Como se observa en el ejemplo, tenemos un plan de marketing para una pequeña empresa con un cronograma por días. Como primera actividad se observa la descripción del negocio, que debe realizarse hasta el 6º día. Luego el análisis de mercado del 2º día al 8º día, las estrategias de marketing del 5º día al día 11 y el plan de operaciones que debe estar listo a partir del día 12 hasta el día 16. Luego la organización del plan de marketing está previsto para el día 17 al día 22, mientras en paralelo se realiza todas las gestiones necesarias que debe de culminar el día 23. Y los aspectos legales que hay que tener en cuenta se deja para el día 24 hasta el día 27, y todo un plan financiero que requiere nuestro plan de marketing. Este tipo de diagramas de Gantt se utilizan bastante en los planes de trabajo de las instituciones educativas o planes de trabajo de las comisiones, donde se establece claramente las actividades, las fechas en semanas, en meses o por periodos durante el calendario escolar. Mediante el uso del diagrama de Gantt podemos realizar el seguimiento temporal del desarrollo de las distintas actividades de un proceso o proyecto en forma fácil y rápida. Vemos en el ejemplo un diagrama de Gantt de una actividad con una duración de 3 meses, de junio a agosto, y está cronogramado por semanas, 4 semanas por mes durante los 3 meses. Por ejemplo, tenemos actividades de programar jornadas de alfabetización tecnológica a los usuarios durante la primera y la segunda semana de junio. Luego tenemos otra actividad de verificar el estado de los equipos informáticos, que está previsto para la segunda y tercera semana. Luego sigue una actividad de gestionar recursos para el mantenimiento y reparación de las PC para la 4ª semana de junio. En julio tenemos actividades de realizar el mantenimiento a las computadoras durante 3 semanas, la primera, la segunda y tercera semana de julio. Luego viene facilitar talleres a los usuarios tecnológicos de la institución educativa en la 4ª semana de julio hasta la 2ª semana de agosto. Y finalmente, una jornada de cierre del proyecto en la institución educativa en la 3ª y 4ª semana de agosto. Entonces, este es un diagrama de Gantt aplicado a las actividades de una institución educativa. En este tipo de diagramas se representan de forma muy clara las diferentes fases o etapas en el tiempo del proceso o proyecto, de manera ordenada y gráfica.